Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos por empezar esta sesión del día de hoy del webinar con el tema representación de los mexicanos residentes en el extranjero en los congresos locales. Esta semana, como todas las semanas, les damos la bienvenida a nombre de Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo y de la campaña Actívate y Vota, es tu derecho. Esta semana, como les decíamos, vamos a revisar el tema de la representación de los mexicanos residentes en el extranjero en los congresos locales. El tema del día de hoy está relacionado con los temas que hemos venido revisando en los webinars anteriores, fundamentalmente en la reflexión sobre lo que representan y lo que son los derechos políticos y cómo se ejercen desde el extranjero. En sesiones anteriores a este webinar hablábamos sobre el concepto y los elementos que abarcan el ejercicio de los derechos políticos. Decíamos que en general hablamos de tres grandes dimensiones de los derechos políticos. Uno, relacionado con la libertad para formar partidos, asociaciones, organizaciones que tengan como finalidad participar en los procesos electorales y de esta manera influir o participar en las decisiones del gobierno. Una segunda dimensión que habíamos revisado, que habíamos visto también sobre el derecho a elegir a los gobernantes a través de mecanismos electorales que implican el ejercicio del voto libre, universal, secreto y directo. Y una tercera dimensión que era el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas. Es decir, teníamos una dimensión de organización, una dimensión del ejercicio del voto activo, del voto de ejercer el voto en sí mismo, y una tercera dimensión relacionada con el derecho a acceder a las funciones públicas, que también es conocido como el ejercicio del derecho al voto pasivo. Estas tres dimensiones de los derechos políticos son dimensiones que para el ejercicio de los que residen fuera de los nacionales, que residen fuera de sus territorios nacionales, pues son elementos que deben ser considerados también dentro de estos mecanismos de protección para el ejercicio correcto y completo de derechos. En ese sentido, el derecho a participar desde el extranjero, ya sea por medio del voto, del ejercicio del voto, o bien por medio del voto pasivo, es decir, de ser representantes de sus comunidades ante las instancias gubernamentales o de instancias de representación, como pueden ser los congresos, pues nos muestra también una realidad cambiante, una realidad que va recogiéndose en estos mecanismos de participación y que tienen que ver con una perspectiva transnacional de la migración, es decir, una perspectiva en donde los migrantes, las personas que se encuentran fuera de su territorio de origen, pues se reconoce en primer lugar que a pesar de la distancia no han perdido, siguen ejerciendo sus derechos, pero además también reconocen una realidad contemporánea, que es que a pesar de estar en la distancia, las personas que han migrado mantienen una estrecha comunicación, un estrecho contacto con sus comunidades, con sus lugares de origen, y esa vinculación permanente con sus comunidades de origen, pues lo vemos reflejado en diversos ámbitos
de la vida comunitaria, tanto de las comunidades de origen como de destino, por ejemplo, en los niveles de envíos de dinero de los migrantes a sus lugares de origen, ¿no? El tema de las remesas a nivel global es una muestra muy clara de cómo las personas que han migrado mantienen interés, mantienen relación, mantienen contacto con sus comunidades de origen y siguen al pendiente, siguen en comunicación con sus familias, pues en una comunicación transnacional. Y de esta manera, pues implica, por supuesto, para el caso nuestro, pues nuevos desafíos al sistema político que no pueden ser postergados. Desafíos que, de alguna manera, pues son recogidos en primera instancia por el ejercicio del voto de manera directa, pero también que han sido recogidos a través de mecanismos del voto pasivo, es decir, de mecanismos de representación de los migrantes que residen fuera del territorio mexicano. En ese sentido, también vemos un contexto global en donde el reconocimiento de estas dimensiones de los derechos políticos, de estas tres dimensiones de los derechos políticos, se ven, digamos, reflejadas en el avance, en el reconocimiento del ejercicio pleno de derechos políticos, y podemos señalar, por ejemplo, los grandes cambios que ha habido a nivel mundial. Por ejemplo, en la década de los 80, mediados de la década de los 80, de acuerdo con los índices de Freedom House, se observaba que había para 1986 86 países que podían ser considerados como países democráticos, es decir, cumplían con los requisitos mínimos de una democracia y en ese sentido podían considerarse como tal, ¿no? Es decir, tenían elecciones libres, frecuentes, que servían en efecto, o sea, que sí tenían como resultado la elección de un gobierno, libertad de prensa, libertad de asociación, ¿no? Elementos mínimos que constituyen a las democracias. Para el año 2015, este número pues ya alcanzaba a 125 países que cumplían, sí, que cumplían con mínimos para ser considerados como países democráticos. Y en este siglo, pues en este tiempo, también hacia el 2015, encontrábamos entonces que ya 113 países, de los 125 países considerados como democráticos, 113 tenían algún mecanismo o algún método para que sus nacionales residentes en el extranjero pudieran ejercer su derecho a votar. Y de estos 113 países, pues el 53%, más de la mitad, podían o han podido ejercer su derecho a votar a través de casillas instaladas en embajadas y consulados. Habrá, por supuesto, diferencias de país a país en la determinación de dónde instalar casillas, qué consulados o embajadas instalar casillas. Por ejemplo, el caso de Argelia, que plantea que se instalarán casillas en consulados donde haya por lo menos 500 votantes registrados, o casos pues mucho más amplios en donde sin tener, digamos, un censo tan específico, todas las embajadas y consulados instalan casillas, como es el caso de Ecuador, ¿no? Y entonces, bueno, pues más de la mitad de los países que tienen mecanismos para que sus nacionales residentes en el extranjero ejerzan el voto, lo hacen así, en casillas instaladas en embajadas y consulados. Un 15% de esos 113 países lo hacen con mecanismos de votación por correo postal. Esto es, por ejemplo, el caso nuestro, el caso de México, que en elecciones, por lo menos nacionales, no estamos hablando de las elecciones subnacionales, ya sea estatales, provinciales o departamentales, no, solo para las elecciones nacionales, el 15% de esos 130 países que tenían mecanismos de votación por correo postal, que como señalábamos, pues es el caso de México. Y 27% de esos 113 países contaban con mecanismos combinados, es decir, ofrecían a sus nacionales en el extranjero
más de un método para ejercer el voto, que ya fuera con casillas y mecanismo postal, o con mecanismo postal y votación electrónica, o casillas y votación electrónica, o la combinación de todas ellas, ¿no? Es decir, ahí lo que encontrábamos pues ya es un porcentaje muy interesante de países que disponen de un abanico muy amplio de fórmulas para que los nacionales que residen en el extranjero puedan emitir su voto. Y esto nos lleva entonces a revisar qué ha pasado en materia del voto pasivo. Y encontramos que a pesar de que hay más de un centenar de países que tienen mecanismos para que sus nacionales puedan votar desde el extranjero, solamente en 12 hay mecanismos de representación. Es decir, solamente que por 12 países tienen algún método por el cual los nacionales que residen en el extranjero tienen escaños o participación en los congresos locales y por supuesto en los congresos nacionales. Y por supuesto, eso también tiene variaciones. Hay casos donde la representación de los migrantes, de los nacionales residentes en el extranjero, es más una representación un tanto simbólica en función del tamaño del Congreso y en función del tamaño de su diáspora, que es, por ejemplo, el caso de Colombia. En Colombia solamente hay un escaño para la representación de todos los colombianos que residen en el extranjero, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Italia, en donde hay escaños tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y en conjunto los representantes de los italianos en el extranjero representan alrededor del 10% del conjunto de ambas cámaras. Eso nos muestra una diferencia muy importante en términos también de la representación, que puede ser o más bien simbólica o más bien con un carácter mucho más decisivo en materia de toma de decisiones. Sin embargo, es importante pues resaltar el dato que de los 113 países que contaban con un mecanismo de votación desde el extranjero, pues solamente tenemos 12 que cuentan con estas figuras de representación, que en general los denominamos o se denominan diputados migrantes. Digo en general porque no todos los países los tienen en el ámbito de las cámaras bajas o de las cámaras de diputados o de representantes. Algunos tienen escaños en el Senado, que es el caso de Colombia, o el caso de Italia, que tienen ambas cámaras. Pero digamos, en general, ¿no? Solemos llamar a estos espacios de representación así como diputados migrantes. Y entonces, bueno, pues vemos en el gráfico cuáles son estos 12 países que tienen mecanismos de representación, que son Argelia, Angola, Cabo Verde, Colombia, Croacia, Ecuador, Francia, Italia, Mozambique, Panamá, Portugal y Túnez. Yo les invito a que veamos en la gráfica, hay un componente muy interesante porque de esos 12 países, 4 son países africanos, y esto en buena medida habla de la relación de las diásporas migrantes con los países de origen y cómo África como continente de una fuerte relación migratoria de salida, pues también es el reflejo del reconocimiento de la participación de sus migrantes en estos espacios políticos, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en América Latina, donde solo 2 países, que son Colombia y Ecuador, y que por demás no son los países con las mayores tasas de migrantes, aunque tienen, digamos, una fuerte tasa migratoria, no son los países con la mayor tasa, que sería el caso de México, por supuesto, de República Dominicana, de El Salvador, que son los países de la región que tienen el mayor índice de migrantes en el extranjero en función de su población total, ¿no? Y eso también nos muestra un tema muy interesante del reconocimiento del ejercicio de derechos políticos, en particular de los derechos pasivos de los nacionales residentes en el extranjero. De esta manera, pues habría que revisar el caso mexicano, cómo se ha ido avanzando
en el reconocimiento en general de los derechos políticos de los nacionales en el extranjero, de los mexicanos residiendo en el extranjero. Y es una historia, digamos, larga en términos de la manera en que las comunidades de mexicanos en el extranjero han buscado el reconocimiento de sus derechos políticos, pero es una historia relativamente reciente en términos de la institucionalización de esos derechos. Y el punto de partida en términos de esa institucionalización, pues comienza con la reforma política de 1996, en donde se modifican varios artículos constitucionales, un buen conjunto de artículos constitucionales que reconocen y que liberan al ciudadano del ejercicio del voto únicamente en la circunscripción territorial que le corresponda, permitiendo o reconociendo que se pudiera votar en cualquier lugar fuera del territorio que le correspondía. Esto tenía un sentido de establecer mecanismos para facilitar el voto de las personas que estuvieran en tránsito o fuera de su distrito electoral. En una interpretación mucho más amplia, pues implicaba el reconocimiento de la posibilidad de votar fuera del territorio nacional. Otro elemento que apoyó, que ayudó al fortalecimiento de la demanda del voto desde el extranjero es el reconocimiento del derecho a la no pérdida de la nacionalidad, que es la reforma de 1997, que permite que las personas mexicanas que por nacimiento nunca pierdan su nacionalidad, aún adquiriendo otras nacionalidades. Y luego a partir de 1997 hasta 2015 vino un proceso muy amplio de reformas o de iniciativas de reforma para facilitar o para permitir el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, y no fue sino hasta el 2005 en donde se reguló por primera vez el derecho al voto desde el extranjero, y con ello durante las elecciones del 2006 y 2012 se ejerció el voto extraterritorial con un modelo, como ya señalábamos, postal. Y en 2014 pues se reformó la legislación electoral, ¿no? Y eso cambió también el modelo de voto del extranjero, que ahora revisaremos, no sin señalar que a nivel local, a nivel de los estados, entre 2007 y 2017, también se fueron modificando las legislaciones locales para reconocer la participación de los mexicanos migrantes en el extranjero, y en las entidades, en los estados se fueron llevando a cabo también mecanismos de participación y al mismo tiempo se fueron incluyendo mecanismos de representación. Así, por ejemplo, Michoacán fue de los pioneros, de los estados pioneros en no solamente reconocer el voto, sino en tener mecanismos reales de votación. La Ciudad de México, antes el Distrito Federal, Chiapas que además fue uno de los pioneros también en materia de representación política de los migrantes, Baja California, Colima, Aguascalientes, Oaxaca, Zacatecas, Coahuila y el Estado de México fueron los estados en donde hubo experiencia de voto en el extranjero. Como les decía, en 2014 se reformó la legislación electoral y esto permitió ampliar los escaños, los espacios de representación por los cuales los mexicanos residentes en el extranjero pueden ejercer. Encontramos que a partir de esta reforma del 2014, ya los nacionales residentes en el extranjero podrán votar para esta elección del 2018 por presidente, por senador, y se permite o la legislación establece que también los estados establecerán o señalarán los mecanismos por los cuales los mexicanos que residen en el extranjero podrían votar para el ejecutivo de las entidades de origen, y en este caso pues ya tenemos 17 estados que han reconocido o que reconocen mecanismos de votación. Ya señalábamos algunos y se han sumado otros más, y también
se modificó parte del modelo en términos del registro de votantes y de la emisión del voto. Entonces, en términos del registro de votantes, la reforma del 2014 permite que el Instituto Nacional Electoral pueda emitir credenciales fuera del territorio a través de la participación de los consulados y las embajadas, que son instancias que reciben la información de los mexicanos residentes en el extranjero y que a través de este mecanismo el Instituto Nacional Electoral produce las credenciales para que los mexicanos que residen fuera del territorio puedan ejercer su derecho a votar. Y decíamos, también se modifican los mecanismos para la emisión del voto. Y esto es importante porque finalmente lo que permite la ley es que pudiera haber más de una forma para el ejercicio del voto. Sin embargo, también es importante señalarlo, la ley establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es quien determinará el mecanismo por el cual se va a votar desde el extranjero, y en este sentido dependerá pues mucho de las condiciones técnicas que tenga el Instituto Electoral para que se pueda ejercer el voto por modalidades o por varias modalidades o por alguna en particular. En 2018 o para la elección de 2018 el Instituto Nacional Electoral evaluó como pertinente y como técnicamente viable únicamente la posibilidad del ejercicio por la vía postal, dejando para posteriores procesos electorales la posibilidad de que pudiera ser de manera presencial o de manera electrónica por internet. Y como señalaba, a nivel de los estados, pues ya tenemos 17 entidades que han incorporado mecanismos para el voto desde el extranjero. En este 2018 serán los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán quienes podrán ejercer su voto desde el extranjero junto con el voto para presidente y senador. Y entonces, si vemos, en un periodo pues relativamente corto, del 2005 para acá, ya tenemos una amplia gama de estados que reconocen el derecho a votar. Lo que es importante entonces ahora es revisar quiénes y cómo han establecido y reconocido el derecho a ser votado. Y debemos empezar por el caso de Zacatecas. Zacatecas es el pionero del mecanismo de representación de los migrantes en el extranjero. Fue el primer estado que reconoció en su legislación electoral un mecanismo para que los zacatecanos migrantes pudieran tener un representante en el Congreso local. La historia de este reconocimiento comienza con la elección de Andrés Bermúdez, quien fuera un migrante que era conocido como el rey de tomate, toda vez que era un empresario exitoso en la producción de tomate en California. Andrés Bermúdez, quien había migrado y asentado su residencia en California, después se convirtió en un empresario conocido como el rey del tomate, y dada su popularidad, dada su interés por participar en su comunidad de origen, Andrés Bermúdez fue candidato a la presidencia municipal de Jerez en Zacatecas, ganando la elección. Sin embargo, la elección fue impugnada, ¿no? Y la impugnación fue, digamos, resuelta en sentido adverso al candidato Andrés Bermúdez. La impugnación lo que cuestionaba era que Andrés Bermúdez no tenía una residencia efectiva en el municipio de Jerez, porque era de todos conocido que era un migrante que residía en California. Y el Tribunal Electoral le dio la razón a quienes impugnaron el resultado electoral, y Andrés Bermúdez perdió la elección por la vía judicial. Y esto levantó por parte de las organizaciones de migrantes en Zacatecas una fuerte movilización. Pero Zacatecas, como un estado fuertemente expulsor, en donde se calcula que la mitad de la población de Zacatecas reside en los Estados Unidos, pues provocó una fuerte movilización de estas organizaciones, de los liderazgos, también respaldados por sectores académicos, que presentaron una iniciativa de ley
para modificar el Código Electoral de Zacatecas y establecer mecanismos para que los zacatecanos migrantes pudieran tener un representante en el Congreso. El mecanismo resuelto en la legislación zacatecana establecía o establece que los partidos políticos, todos los partidos políticos deben incorporar en su lista de candidatos a representación por la vía de la representación proporcional a dos personas que tengan o que demuestren residencia binacional. De esta manera, el mecanismo lo que hace es que en la lista de representación proporcional los partidos políticos incorporan a dos personas que demuestran ser originarias de Zacatecas y que tengan una residencia tanto en Estados Unidos como en México, y a la hora del reparto de los diputados de representación proporcional, los dos partidos con mayor votación deben, la legislación establece que los dos partidos con mayor votación serán los partidos a los que se les asigne la representación de los migrantes o la representación del diputado con residencia binacional, de tal manera que en cada legislatura en el estado de Zacatecas hay dos representantes de la comunidad zacatecana en el extranjero que entran por la vía de la representación proporcional. Y Zacatecas se vuelve entonces un caso paradigmático del mecanismo de representación desde el extranjero. Lo tal vez más paradójico de Zacatecas es que comenzó reconociendo mecanismos de representación, pero no tenía mecanismos de voto en el extranjero. Este apenas se acaba de incorporar con la reforma electoral de 2014. De esta manera, Zacatecas, desde el año 2003, ya cuenta con legisladores representantes de los migrantes en el extranjero. Y a la fecha ha habido 4 legislaturas con representantes migrantes, es decir, Zacatecas ya ha tenido una experiencia de 8 diputados migrantes incorporados a su Congreso local. En el caso de Chiapas, fue el segundo estado que reconoció la representación de los migrantes en su Congreso, incorporó esta figura de diputado migrante en una reforma electoral que por primera vez llevó al cargo a un diputado en el año 2012. La reforma electoral de Chiapas fue en el año 2011 y en 2012 por primera vez los diputados o los migrantes chiapanecos pudieron tener un representante en el Congreso. En el caso de Chiapas, se le conocía al diputado como diputado 41, porque el Congreso de Chiapas cuenta con 40 escaños y se agregó uno adicional para la representación de migrantes en el extranjero. A diferencia de Zacatecas, en el caso chiapaneco, los chiapanecos en el extranjero podían votar directamente por diputado migrante. Es decir, no era un mecanismo de representación proporcional, sino que era un escaño específico por el cual los migrantes chiapanecos podían votar de manera directa. Y entonces en 2012 los chiapanecos pudieron votar por gobernador y por diputado migrante por primera vez. Y esto incorporó la figura entonces de diputado migrante. La segunda elección se realizó en 2015. Sin embargo, el Consejo Electoral de Chiapas realizó acciones que violaron los principios de la certeza de los procesos electorales y el Instituto Nacional Electoral determinó la remoción de los consejeros locales en Chiapas porque hubo elementos que evidenciaron una mala práctica, ¿no? Un fraude electoral en el caso de Chiapas en la figura del diputado migrante. Desafortunadamente, esto llevó a que el Congreso chiapaneco eliminara la figura de diputado migrante con la reforma electoral posterior y únicamente se estableciera el mecanismo de votación por gobernador en el caso de Chiapas. Y
tenemos otras 3 entidades que ya incorporan la figura de diputado migrante, que es el caso de Jalisco, Ciudad de México y Guerrero. En el caso de Jalisco, este 2018 va a ser la primera ocasión en donde los jaliscienses que residen en el extranjero podrán votar por un diputado migrante, de tal manera que los jaliscienses que voten desde el extranjero recibirán 4 boletas para emitir su voto, una para presidente, una para senador, una para gobernador y otra para diputado migrante. Y será la primera experiencia en el caso de Jalisco de contar con un representante de la comunidad jalisciense en el extranjero. La Ciudad de México lo incorporó en su reforma política y en el Código Electoral. Sin embargo, estableció que esta figura de diputado migrante se votará por primera vez hasta la elección del año 2021 y el Instituto Electoral de la Ciudad de México tendrá que determinar el mecanismo para la votación de este diputado migrante. Y en el caso de Guerrero, la Constitución incorporó también la representación de los migrantes guerrerenses en el Congreso. Sin embargo, la propia Constitución, el Congreso Estatal de Guerrero, postergó la elección de este diputado migrante hasta la elección del 2024. Pero entonces ya tenemos varios casos con experiencias probadas de representación de los migrantes en los congresos. 3 casos donde ya, digamos, 2 casos donde ya ha habido experiencia efectiva, uno donde la vamos a tener por primera vez en 2018 y 2 más que en los próximos años se incorporarán a este grupo de entidades que reconocen a los migrantes en el extranjero como parte de la representación política. Y en ese sentido, nosotros, bueno, pues podemos señalar que dada la gran cantidad de mexicanos que residen, sobre todo en los Estados Unidos, 12 millones de mexicanos que residen en Estados Unidos, es viable encontrar mecanismos de representación en el Congreso Federal. Y para esto, pues no es necesario, como lo demostró el estado de Zacatecas, no es necesario crecer o hacer crecer el Congreso, sino más bien encontrar fórmulas que permitan una representación efectiva de los mexicanos residentes en el extranjero, como seguramente también lo incorporará el caso de la Ciudad de México, toda vez que está definido y predefinido pues el tamaño del Congreso de la Ciudad de México. Y no se establece pues un representante adicional, sino que tendrá el Instituto Electoral de la Ciudad de México que buscar un mecanismo para adecuar la elección del diputado migrante. De esta manera, bueno, pues si bien México está en una lista muy importante ya de países que reconocen el voto de sus nacionales en el extranjero, aún se encuentra lejos del reconocimiento pleno, absoluto de derechos políticos de los mexicanos en el extranjero, que tendría que incorporar el voto pasivo, el derecho a tener un representante. Y como hemos visto, pocos países en el mundo lo han hecho, pero aquí lo que queremos resaltar es la importancia de ello, toda vez que la población de nacionales residentes en el extranjero en estos tiempos cada vez de mayor interacción migratoria, pues implicará que los estados tendrán que reconocer la necesidad de incorporar mecanismos de representación, pues tal como sucede ya en el caso mexicano, donde vemos que sin alterar los principios de la gobernabilidad, esto es posible. Así terminamos esta plática del día de hoy, no sin antes invitarlos a que nos visiten en nuestro sitio web www.activateyvota.org, en nuestras redes sociales, en Facebook, Actívate y Vota, y también en nuestro Twitter, que es Actívate y Vota MX. Se despide Daniel Thatcher, que les agradece su asistencia, su participación, y nos encontramos en el próximo webinar. Hasta luego.